Y bueno, amigas y amigos, cada 8 días nos sentamos a platicar de uno de los grandes temas en la agenda pública. Acaban de aprobar el presupuesto 2024, lo que falta, lo que sobra y lo que nadie entiende. El gobierno federal pretende ejercer un presupuesto de más de 9 billones de pesos en 2024, de los cuales 4.4 billones serán para gasto social en un año marcado por procesos electorales. En contraparte, este presupuesto no contempla recursos ni ayuda para la reconstrucción de Acapulco, actualmente devastada por Otis, además de aplicar recortes al presupuesto del Poder Judicial y del INE. ¿Qué podemos esperar en 2024 en materia económica? Con 262 votos a favor y 216 en contra, el anteproyecto de presupuesto para el próximo año pasó sin que se le moviera una goma y pese a las protestas de la oposición. El Poder Judicial, que solicitaba un presupuesto de más de 84.792 millones de pesos, solamente podrá ejercer 78.327 millones de pesos en 2024. En tanto, el INE, que deberá enfrentar los procesos electorales del próximo año, deberá conformarse con 32.767 millones de pesos, lejos de los 37.770 millones de pesos que solicitaba. Situación similar enfrentará la COFESE, cuya solicitud bordeaba los 774 millones de pesos y que deberá hacer frente a sus proyectos con solo 678 millones de pesos. Las participaciones para entidades federativas y municipios pasará de 1.267.596 millones a 1.262.789 millones. Durante la sesión de pleno, los diputados del PAN hicieron la propuesta de recortar el 30% del presupuesto de las llamadas megaobras y reducir el gasto operativo de gobierno en 15,000 millones de pesos para generar un fondo de al menos 100,000 millones de pesos que sería destinado a Acapulco para apoyar a quienes han resultado damnificados por el huracán Otis. Sin embargo, la propuesta respaldada por el PRI y por el PRD no prosperó. ¿Qué implicaciones tiene el presupuesto? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto el día de hoy. Bueno, y saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Tendrán cada uno de ellos un minuto para dar su punto de vista en las diferentes rondas. Saludo esta mañana a Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, don Sergio Camacho. Qué gusto recibirle. Buen día. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Aquí está también conmigo en la mesa Víctor Cuevas, mi querido Vic, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, a ti, a todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Bienvenido. Y también estará con nosotros esta mañana Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Apreciado Ángel, con el gusto de saludarlos y estar en esta gran oportunidad de comunicarnos con la audiencia. Bueno, vamos a dar un primer acercamiento en términos generales. ¿Qué les pareció el presupuesto aprobado esta semana por los diputados? Jorge. Sí, Ángel, mira, vale la pena decir que el presupuesto de egresos es ya lo concreto en recursos de lo que significa la política del proyecto de la Cuarta Transformación. Un presupuesto donde se busca la austeridad en más entes de nuestro gobierno, del Estado mexicano. Se fortalece el tema de los apoyos sociales, como lo dice el pacto constitucional. En adultos mayores sube la pensión. Ahora los adultos mayores recibirán, de 4,800 pesos, recibirán un depósito de 6,000 pesos cada bimestre. Y también explicaré en un momento más cómo hay recursos ya que se están aplicando para Acapulco, para la reconstrucción por 61,000 millones de pesos, y cómo hay un fondo para desastres que tiene aprobados 18,000 millones de pesos para el 2024, que también se ejercerán, por supuesto, para Acapulco. No es verdad que Acapulco se vaya a quedar sin fondos, sería un balazo en el pie. Además, somos un gobierno humanista que atiende, por supuesto, las necesidades de toda la población, ahora a través del presupuesto de egresos de la Federación, fondos para toda la población, para las necesidades que existen, y austeridad para los entes de dirección en el país. No puede haber dependencias ricas con pueblo pobre. Bien, muchas gracias, Jorge. Sí, claro, el presidente ha hablado de estos 61,000 millones de pesos a ejercerse inmediatamente, pero con dineros de presupuesto 2023, no de 2024, hay que dejarlo claro también. Sergio, ¿cómo estás? Adelante contigo. Primera aproximación al presupuesto. Ángel, sí, pues mira, no es un presupuesto que sorprenda. Finalmente este paquete que entrega
el secretario de Hacienda, Rogelio, no sufrió ningún cambio, ¿no? Y algo que era de esperarse, pues era precisamente esta partida presupuestal para la reconstrucción de Acapulco. Bien se manifiesta que dentro de los ramos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dentro de las partidas de Comisión Federal, así como del Bienestar, traen aumentos significativos, que estos tendrían dinero destinados a Acapulco, al estado de Guerrero. No hay una precisión real, que yo creo que en unos momentos tan susceptibles, de tanta susceptibilidad para la sociedad, precisamente después de un fenómeno como pues sí era deseable que se señalase cuáles iban a ser los apoyos y cuáles iban a ser las inversiones que se iban a hacer para la reconstrucción en Acapulco. Al final, queda un presupuesto que de momento se ve muy a modo de cara al 2024, sobre todo por el tema del proceso electoral, el tema de concluir las obras del legado del presidente López Obrador. Entonces, finalmente nos sorprende si deja algunos vacíos, y en esas partidas presupuestales donde dicen que sí contemplan dinero para Acapulco, sorprende que las secretarías de salud y sobre todo turismo hayan tenido recortes tan importantes, cuando también tienen una implicación muy importante en el tema de lo que vive Acapulco ahora mismo. Gracias, Sergio. Víctor, ¿cómo ves el presupuesto? Primera aproximación. Fíjate, mi estimado Ángel, que es un monumento el presupuesto del 2024 que aprobaron los diputados. Un monumento a la venganza, al autoritarismo y a la irresponsabilidad criminal del gobierno de Morena y de López Obrador. Y es que en este presupuesto aprobado por esta mayoría podemos ver cómo se están consolidando las venganzas personales del presidente López Obrador en contra de ¿quién? Pues de los organismos autónomos que le son incómodos, porque simple y sencillamente no puede mandar sobre ellos. Hay un recorte al presupuesto de la Corte, hay un recorte al presupuesto del Instituto Electoral, al Instituto de Transparencia, hay recortes a la Comisión de Competencia Económica. Pero además es un monumento al autoritarismo, porque como bien lo dijo Sergio Camacho, este presupuesto se aprobó sin modificarle una coma a la propuesta del presidente López Obrador, a pesar de las miles de reservas que la oposición propuso, y que simple y sencillamente el gobierno en el poder decidió levantar el dedo sin dar espacio a la discusión y al debate del presupuesto. Y además es un presupuesto que se convierte en un monumento a la irresponsabilidad criminal, porque como bien se ha dicho, aquí, además de que no se están etiquetando recursos para Guerrero a consecuencia del huracán Otis, también se acabó con los recursos para el campo, y también se está recortando y ahorcando los recursos para los estados y los gobiernos municipales. Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Juan Luis Iñiguez, primera aproximación al presupuesto. Escuchaba ayer con mucha atención la expresión muy atinada del diputado federal Felifer Macías, que narraba pues cómo se estaba viviendo una vez más esta condición en la que se opera la aprobación del presupuesto, y es muy contundente la forma en la que los diputados federales de Morena pues se convierten en una oficialía de partes del Ejecutivo Federal. Ellos solo saben agachar la cabeza y obedecer. Es una forma de operar en la que dicen: me arrastro y luego existo. Una vez más, con puentes rotos para la comunicación, para un debate sincero con las necesidades elementales de la población mexicana totalmente fuera de la agenda, pues la mayoría oficialista aplaude la aprobación de un presupuesto planeado cínicamente para seguir inyectando recursos a las obras faraónicas del presidente. Y mira, mis compañeros tienen toda la razón. Al pueblo se le demuestra que se le quiere en el presupuesto. Manifiestas ahí en los números en dónde está tu corazón. Pero este es un presupuesto creado y votado con las vísceras, con el mensaje de venganza contra los organismos incómodos, donde los 13,000 millones de pesos se siguen aproximando, estos que le quitan a los organismos autónomos, a los 15,000 millones de pesos que se robaron de Segalmex. Muchas gracias, Juan Luis. Más del contexto de la mesa esta mañana.
En 2024, México enfrentará el proceso electoral más grande que se ha tenido, ya que los ciudadanos acudiremos a las urnas a elegir presidente o presidenta de México. Se elegirá también representantes en 128 senadurías y 500 diputaciones federales, además de los procesos internos que cursarán las 32 entidades de la República. Será también un año que destacará por los 4.4 billones de pesos que la Federación encauzará a programas de carácter social, que de acuerdo a especialistas, debería etiquetarse más bien como gasto clientelar, dada la intención, aseguran, de incidir en el proceso electoral. El presupuesto de egresos de la Federación supone un fuerte recorte de más de 13,000 millones de pesos a instituciones autónomas que han alertado de los riesgos de no poder ejercer todos sus presupuestos en tiempo y forma. La falta de recursos suficientes pondrá en riesgo el trabajo de algunos organismos autónomos. Se debe seguir destinando grandes cantidades de dinero a las llamadas megaobras. ¿Qué implicaciones tiene el presupuesto 2024? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Son las 7:50, es la mesa de análisis político de RR Noticias y hoy hablamos acerca del presupuesto 2024. Lo dice Tere y lo rescato. De los 9 billones de pesos que en números más, números menos tendrá el presupuesto 2024, prácticamente la mitad, 4.4 billones, serán para programas sociales que, pues vamos a decirlo en cristiano, son dinero que se le va a entregar a la población directamente. Inclusive el presidente ya ha dicho que va a buscar la manera de que les entreguen a los viejitos cada 15 días. En vez de cada 2 meses o cada mes, que a los abuelos les entreguen cada 15 días, que les den su quincenita, lo cual llama poderosamente la atención en un año que es particularmente electoral, que la mitad del presupuesto de todo lo que se va a gastar el gobierno de este país vaya directamente a programas clientelares, pues es algo que enciende las alertas. ¿O no lo crees así, Jorge Luis Montes? No, me parece que antes el presupuesto se destinaba a las grandes empresas, a los ricos que se hacían más ricos. Ahora significa el apoyo, pues me parece que si un estado no está para el servicio de la población, pues entonces ¿para qué está? El tema del Poder Judicial de la Federación se queda con 76,000 millones de pesos, más de lo que ejerce todo el estado de Querétaro en todos sus municipios, en todas sus corporaciones, en todas las dependencias estatales. El INE se queda con 32,000 millones de pesos, un poco menos de lo que es el presupuesto para el estado de Querétaro en todo el 2024. Por supuesto que ahí va a haber apoyo para el campo. De hecho, se están considerando apoyo para los pequeños productores de hasta 5 hectáreas de riego, hasta 20 hectáreas de temporal, fertilizante gratis para todos estos pequeños productores. Se quita desde el inicio de esta administración el apoyo para el campo a los grandototes empresarios. Yo cuando discutía con ellos, o debatía más bien dicho, ya les dieron tanto apoyo. Ahora dejemos que los pequeños productores puedan recuperarse. Hay apoyo para los jóvenes, para salud, para adultos mayores, para el campo, ya lo decía, becas en todos los niveles educativos, para el Tren Maya, para las refinerías. Contra todo esto votó el PAN y el PRI en el presupuesto de egresos de la Federación, votó en contra. Y avanzo un poquito a ver si me da tiempo para pasar también. Ya te me pasaste, vas con 10 segundos de más, así es que hasta la siguiente vuelta, mi querido Jorge Luis. Sergio Camacho, dame chance. Sergio Camacho, preguntarte, la mitad del presupuesto de este año, bueno, del año próximo, irá a programas sociales. En un año electoral, pues llama poderosamente la atención. Sí, Ángel, de verdad sí genera muchas suspicacias este presupuesto. Y digo, para comentar con Jorge Luis, el tema no es que se vote necesariamente en contra de un presupuesto, el problema es que no se discute, de que no hay margen para poder revisar si esto es adecuado y es del beneficio común para todos, ¿no? Creo que al final, en conjunto, que es de lo que se tratan las discusiones, es de lograr un beneficio mayor que atienda cosas que de alguna manera tal vez ciertos sectores, perfiles no reconozcan en atender, ¿no? Y bueno, pues sí, esto de cargarle tanto dinero, tanto recurso a la parte de estas aportaciones, bueno, pues resulta muy, insisto, muy complicado en este periodo electoral, pero sobre todo, ¿cómo se ve heredar ese problema? Porque vamos, finalmente hay una sociedad que ya está acostumbrada a recibir esto y no se ha generado ninguna planeación de fuente de financiamiento para que en el futuro esto pueda resultar sustentable, más allá de cuándo realmente puede ser justificable, como sucedió en el momento para la pandemia o de manera permanente con los adultos mayores. Claro. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor. La mitad del presupuesto irá a darles dinero en la manita.
Completamente, mi estimado Ángel, y es que parece que la planeación de Morena es tener un cochinito electoral, un cochinito donde además estamos pagando con deuda que terminarán saldando las futuras generaciones. Estas se las voy a preguntar enseguida, justamente. Efectivamente, y es que la cantidad de deuda es exorbitante, cuando a pesar de los discursos del presidente López Obrador, que señalaba que no iba a contratar deuda y que no iba a seguir endeudando a los mexicanos. Y es que en este tema que bien se menciona sobre los programas sociales, que quede muy claro que en el PRI no estamos en contra de los programas sociales. De hecho, los programas sociales nacen con el PRI. El punto está en que precisamente pareciera ser que ahora los programas sociales se dan a contentillo del presidente sin que haya un proceso de planeación, de elaboración de política pública y de analizar quiénes son los que más lo necesitan para que a ellos sea a quienes llegue el apoyo. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis, la mitad de los dineros a darles dinero en la mano a los abuelos, los chavos, etcétera, etcétera, el año que entra, que es cuando la gente va a decidir por quién votar. Sin duda estoy totalmente a favor de que crezca el presupuesto de los programas sociales. En lo que estamos totalmente en contra es en el uso y el abuso de estos mismos para uso electoral, para beneficio de Morena, para los que censan, para los que van a visitar, para los siervos de la nación que tienen acaparada la información de los beneficiarios. ¿Dónde está de verdad publicada la lista de los beneficiarios con transparencia? De verdad, son unos cínicos. Y por supuesto que se votó en contra de un presupuesto en lo general, porque hay un abandono de Morena a los municipios y a los estados. Morena está dejando sola a la gente. Hay menos dinero para policías, para medicinas, para escuelas. Todos los millones enfocados en las megaobras y en los caprichos presidenciales. Obras que, por cierto, no me queda claro que le importen que funcionen al presidente. Parece que lo que le importa es que estén operando para enriquecer a los militares. ¿Cuál es su plan macabro? Muchas gracias, Juan Luis. Vamos a la siguiente ronda. De estos 9 billones de pesos, pues hay que destacar que prácticamente 2 billones de pesos, pues ya sacaron la tarjeta y entonces ya se endeudó el gobierno. Es la primera vez en 30 años que una administración federal pues tiene que pedir fiado tanto y tanto y tanto dinero para tratar de alcanzar el presupuesto. Y reitero, pues me llama mucho la atención que esto sea en un año electoral donde va a ser dar dinero a manos llenas, casualmente cuando la gente decide por quién va a votar. ¿Qué opinas del tema, Jorge Luis? ¿El endeudamiento no es algo para preocuparnos? No, mira, con el presidente Vicente Fox había 2 billones de pesos de deuda, con Calderón 5 billones de pesos, con Peña Nieto más de 9 billones de pesos, y lo que se ha renovado de deuda actualmente es porque los contratos se han vencido, y se han renovado, pero no ha aumentado la deuda como tal con el presidente López Obrador. Más bien lo que hemos hecho y lo que se ha criticado en esta mesa, de hecho, es que hay recortes a autónomos, que la Cámara de Diputados, por ejemplo, se redujo 937 millones de pesos para el año que entra. La Presidencia de la República ha reducido de 3.600 a 600 millones su presupuesto. Más bien eso es lo que ha sucedido, que se ha adelgazado el gasto en los entes del gobierno, pero la deuda en sí misma no ha aumentado como tal. Ha habido un cambio, valga la redundancia, del tipo de cambio, y eso es lo que ha modificado los números de la deuda, pero realmente una deuda adquirida por el gobierno federal no ha existido. Más bien, con los recursos del presupuesto, con los ingresos que se aprobaron también en la Cámara de Diputados, es como se estará financiando todo el apoyo para Acapulco, 18,000 millones de pesos. El dinero alcanza, por eso hay 61,000 millones de pesos disponibles para estar atendiendo a la población de Acapulco en este mismo 2023, no esperarnos hasta el año que entra. Entonces, el buen manejo de las finanzas públicas en México, la inversión en las refinerías, en los aeropuertos, en el Tren Maya, en el Transísmico, es lo que ha generado que podamos avanzar con finanzas sanas. Muchas gracias, Jorge Luis. Sergio Camacho, pues el tema llama la atención. Yo veo ahí en el presupuesto 9 millones, presupuesto 2024, 2 billones son fiados.
Sí, Ángel, como comentabas, en este año electoral pues genera mucha incomodidad el ver estas situaciones, insisto, sobre todo para los destinos que tienen estos recursos, ¿no? Creo que más allá de la razón justificada que puedan tener ciertos apoyos, el no haber encontrado fuentes de financiamiento, y como comentaba ahorita Jorge Luis, bueno, se han hecho recortes a organismos autónomos y a otros, y a diferentes sectores del gobierno federal para poder estar financiando algo. Insisto, no se ha generado realmente un proyecto de cómo podría ser sustentable o sostenible en el futuro, ¿no? Ahorita parece más bien un proyecto político, un proyecto muy inmediato que en su momento con mucha justicia se tendría que atender o se tuvo que atender, pero que sigue generando un sinsentido, ¿no? Y sobre todo esto donde se empieza a generar esta deuda que sí está manifestada en el presupuesto de egresos, y que también, insisto, no tiene bien claro los destinos, más allá de lo que se supone que tendría que ser los apoyos sociales directamente. Correcto. Y las megaobras. Y hablando, digo, de temas sociales, bueno, pues los recortes a gasto social que se han venido dando, incluyendo lo que le sucede a los estados o los municipios, pues también es algo que impacta directamente en la ciudadanos mexicanos. Muchas gracias, Sergio. Víctor Cuevas, ¿sacaron fiado? Completamente, mi estimado Ángel, y es que 1.9 billones de pesos no es poca cosa, pero es parte de la irresponsabilidad precisamente que ha demostrado tener el gobierno de Morena y de López Obrador. Y a mí me parece preocupante que el representante de Morena en esta mesa se llene la boca con lisonjas. En mi pueblo le dicen de otra forma, pero no creo que lo pueda decir al aire, pero son solamente palabras vacías. A mí me gustaría que nos contestara. Dice él que esta es la marca de la casa en el presupuesto del 2024 y yo coincido con él, porque es un presupuesto irresponsable, autoritario y criminal. Pero él lo menciona por el tema de la austeridad. Bueno, pues fíjese usted que en el presupuesto aprobado por Morena para el 2024 hay una partida presupuestal para un avión presidencial. Y aquí le pregunto directamente a Jorge Luis Montes, ¿de qué se trata esta partida del avión presidencial? Aquí hay de dos sopas. Una, o López Obrador se quiere hacer un regalo de último año, o dos, nos mintieron a todos los mexicanos diciéndonos que el avión presidencial ya se había vendido. ¿Por qué tienen en el presupuesto del 2024 un avión presidencial? Ahí está la pregunta, a ver si nos contesta el representante de Morena. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, prácticamente 2 billones, no millones, billones de pesos de prestado y de deuda, Juan Luis. Sí, Ángel, y obviamente, mira, la deuda no dolería si fuera enfocada para poder levantar las condiciones en las que puede desarrollarse cada mexicano. Pero finalmente, si estamos contratando deuda para estas obras faraónicas que, insisto, no tienen para cuándo funcionar, y estamos realmente generando una condición de retraso y de avance de la pobreza, pues en dónde verdaderamente están los cálculos de estos señores. Y estoy de acuerdo con Víctor en cuestionar al representante de Morena, pero no se le puede preguntar nada, porque él viene a esta mesa de análisis con una matraca en la mano, a echarle fanfarrias al presidente, porque para ellos México es una tierra de fantasía donde todos vivimos felices y en paz. Pero verdaderamente hay que darnos cuenta que este gobierno está castigando ahí donde verdaderamente duele. Un gobierno que supuestamente pone en el centro de sus esfuerzos a los pobres, por ejemplo, castiga al CONAFE, que depende de la SEP, con un aumento del 0.15% con respecto al año anterior, un aumento que se pierde tomando en cuenta pues el efecto de la inflación. Gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, vamos a la ronda final, ronda de conclusiones, 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Y muchas gracias, Ángel. Suponiendo sin conceder, no se estarían aquí señalando deudas porque el gobierno del estado aprobó 3,300 millones de pesos en el estado de Querétaro. Y para redondear en datos, para regresar al tema de Acapulco, que finalmente es donde se utiliza el presupuesto, ya hay 10,948 postes restablecidos, 2,900 trabajadores de la CFE trabajando 24 horas, 113 plantas eléctricas y 54 gasolineras en funcionamiento y el gas LP al 100% en Guerrero. El presupuesto, por supuesto, que se utiliza para la población, para quienes más lo necesitan, y no como antes que se utilizaba para unos cuantos y que se sigan haciendo ricos. Muchas gracias, Jorge Luis. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Ángel, bueno, pues este presupuesto es otro episodio más de esta polarización y división que vive el país, donde quien tiene la autoridad hace prevalecer su decisión sobre quien no la tiene, y donde precisamente se privilegia la ausencia del diálogo, de la discusión y de encontrar los puntos en común. Insisto, esto es un ejemplo más de esta lamentable división que tenemos, y donde se les debería exigir a todos, se les exige a todos los partidos políticos y sobre todo a quien está en el poder, a que se abran al diálogo y a que generen decisiones que realmente sean en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, Sergio. Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final. Pues las momias ya no están en Guanajuato, se fueron a Morena porque callan como momias cuando se les hacen preguntas incómodas, pero todo este tema del presupuesto de egresos, que el auditorio no se quede con la idea de que nosotros como oposición pensamos que el dinero se va a sacar del sombrero del mago. Todo empieza con la ley de ingresos, que puso el presupuesto del petróleo en $56 por barril, cuando en realidad se está cotizando en $80 por barril. Esos $30 de diferencia es de donde se debería de ser responsable para asignar estos recursos extraordinarios que se le están recortando a salud, que se le están recortando a educación, que se le están recortando a los municipios, a los estados, y sobre todo donde no se está considerando la reconstrucción de Guerrero. Y gracias, Víctor. Cerramos la mesa esta mañana contigo, mi querido Juan Luis Íñiguez. 30 segundos, comentario final. Pues ya lo decíamos, al pueblo se le quiere con el presupuesto, y es una vergüenza que de los 9 billones de pesos, 0 pesos esté destinado del proyecto 2024 para atender la devastación del huracán. Esto lo harán con partidas discrecionales. Ya le cantaron al presidente, acuérdate de Acapulco, y la respuesta fue 0 pesos, porque está molesto, porque le pusieron un micrófono a la gente que está diciendo lo que sufre todos los días. El olvido, la indiferencia de Morena, sin duda, serán el más triste recuerdo de Acapulco. Muchas gracias a los 4 por platicar con nosotros el tema del presupuesto para el año próximo. Te agradezco mucho, Jorge Luis Montes, estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ángel, Tere, Sergio, Juan y Víctor, por su atención y por compartir la mesa. Un abrazote y mucho éxito este día. Don Sergio Camacho, un abrazo para usted. Don Ángel, también te mando un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Don Víctor Cuevas, gracias por estar aquí esta mañana. Se viene el Festival Nacional de la Muñeca Artesanal en Amealco del 17 al 20 de noviembre. Va a estar de 10. Oigan, y también saludar y despedir esta mañana a mi chiva hermano, don Juan Luis Íñiguez. Ese golazo de último minuto estuvo espectacular. Pues que siga mi afonía, mi estimado Ángel, mientras sigan cayendo los goles del rebaño. Un abrazo. Ni hablar, y ahora vienen los Pumas, va a estar bueno el partido este fin de semana. Los 4, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Nos encontramos el próximo miércoles. Son ahora las 8:06.